Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Esta noche, cuando nos vayamos a dormir, sabéis que hay dos palabras que nos van a rondar por la cabeza. Una es inteligencia y la otra, a lo mejor nos ronda a todos, pero vamos a ver, inteligencia artificial. En el último CENIS había 3 o 4 ponencias que trataban sobre inteligencia artificial. Desde entonces ha aparecido una ley europea, un reglamento europeo, que se supone que es el primero, o por lo menos la primera norma de importancia que regula el tema de inteligencia artificial. Ya está vigente, ya lo tenemos. Y en el CENIS de este año, unos meses después del anterior, hay 3 o 4 ponencias que no hablan de inteligencia artificial. Nosotros desde Inetum vamos a hablar de inteligencia artificial. No podemos ser originales. No conviene ser originales cuando tenemos algo tan grande como la inteligencia artificial presente y en la administración y en nuestra vida cotidiana prácticamente. Si no podemos ser originales, lo que sí vamos a intentar es hablar de cosas importantes. Para eso tenemos 3 expertos de Inetum en inteligencia artificial, Pedro Ros, Javier Pozuelo y David Cortés. Nos van a dar 3 enfoques de la inteligencia artificial. Desde la consultoría, nos van a hablar de mitos y realidades de la generativa y, muy importante, David va a aterrizar y nos va a contar casos de uso, el documento, el dato. Y bueno, como ellos son los que saben, yo me siento y Pedro, tengo un problema. Adelante. Bueno, vamos a comenzar. Lo que voy a contar no es exclusivo de la inteligencia artificial o de la inteligencia artificial generativa. Seguramente ya lo han visto siempre que hay una tecnología, pero quiero empezar a remarcarlo y empezar por aquí. Y es que casi toda tecnología, o toda tecnología, por sí sola no sirve de nada. Si uno quiere construir una silla, no puede decir, bueno, pues con un martillo sale una silla. No, el martillo es una herramienta. Hacen falta muchas más cosas. Y no solamente hacen falta herramientas, sino que hacen falta procedimientos, procesos. Esto que estoy aquí mostrando es un marco general de una oficina de transformación. Habrán visto 1000 cosas distintas, pero me va a servir para hacer un recorrido dentro de los elementos que van a hacer falta siempre para que la inteligencia artificial, tanto la generativa como todo tipo de inteligencia artificial, realmente sirva para algo. Voy a empezar por el lado, primero, que tenemos la parte de discovery, selección y generación, y es que si no tenemos claro cuáles son los objetivos, vamos a fallar siempre a la hora de implementar la IA. La IA no es un plugin, no es uso IA. No va de esto. Hay que tener un objetivo claro. Mi objetivo puede ser optimizar unos recursos, puede ser incrementar la eficacia o la eficiencia del personal. Puede ser quitar partes del proceso para dejárselo a que lo haga una máquina, pero siempre hay un objetivo que está claro. Ese objetivo hay que tenerlo siempre presente. Ese objetivo no consiste, y esto lo habéis visto seguramente, lo han visto ustedes muchas veces, cuando hablan, por ejemplo, con KPIs. Dices, no, es que el objetivo es hacer un dashboard. No. El objetivo será tomar acciones o que ese dashboard nos informe de algo, pero el objetivo no es en sí el dashboard, es el medio. Y con la inteligencia artificial nos va a pasar lo mismo. Siempre es un medio para un fin. Esos fines hay que definirlos, hay que tenerlos claros y hay que ver cómo podemos después ejecutarlos. Ese cómo podemos ejecutarlos es la parte de la izquierda que tiene acá, que es el modelo de gobierno. Un modelo de gobierno, y cuando se habla de gobierno, pues mucha gente piensa, gobierno del dato es usar una herramienta de flujos de datos. No. Un gobierno de la IA, bueno, pues lo mismo, es un orquestador de IA, tampoco. ¿El gobierno qué es? El gobierno es tener claro la estructura organizativa, quién hace qué áreas, con qué procesos. No consiste en decir, no, pues mi gobierno de la IA es que voy a comprar el orquestador de un vendor, pues, de SageMaker o de Azure o de quien sea. No va de esto. Es quién tiene que hacer qué cosas, cómo nos organizamos internamente, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo lideramos los incentivos de aquellos que están impactados por ese proceso que queremos mejorar con la IA para que realmente todo salga adelante, cómo nos coordinamos. Y para esto siempre hay una serie de elementos que están aquí reflejados que son básicos. Es qué partes de la organización tienen que ser involucradas y eso aterrizarlo a unas tareas diarias. No consiste en decir, no, yo tengo el rol
Yo soy el data steward dentro del proceso de la IA. No consiste en eso, es, bueno, ¿y cuáles son tus tareas como data steward? ¿Qué trabajos tienes que hacer desde que te levantas hasta que te acuestas como data steward? No es tener un sombrero, no es tener un cargo, es qué procesos, cuando yo quiero levantar, cuando yo quiero implementar esto, cuando yo quiero usar la GenAI para clasificar documentos o ayudarme a extraer información de documentos físicos, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Quién está impactado? ¿Cómo se va a proceder? Ese movimiento, ese cambio organizativo, que es fundamental y que sin ese cambio organizativo da igual que usemos o no inteligencia artificial, no va a cambiar nada. Las cosas van a cambiar cuando cambiemos la forma de operar, no en sí cuando compremos un producto. Si nos compramos un coche nuevo pero no lo conducimos, no cambia nada el tener el coche nuevo. Pues esto ocurre igual. Si cogemos iniciativas de IA y de IA generativa, pero no cambiamos el proceso subyacente, no vamos a cambiar nada. Para cambiarlo, ¿qué es lo que nos va a hacer falta también? Aquí lo tengo puesto justo en el centro, la parte de gestión del cambio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gestión del cambio? No estamos hablando solamente de informar a la gente, sino de alinearlos para que realmente la gente quiera cambiar el proceso. Que tengamos claro que una vez que hemos definido los perfiles y los roles dentro del modelo organizativo, tengamos claro quién puede suplir esos roles, quién puede evolucionar, cómo tienen que formarse, definir esos incentivos para que realmente la gente quiera cambiar. Si no definimos los incentivos, ya sabemos que nadie va a cambiar. A veces es muy fácil, porque el proceso te lo facilita, ¿no? Mi labor es recopilar información de documentos y esta herramienta me ayuda y me quita parte del trabajo, me ahorra estar revisando 15 veces el documento. Bueno, pues habitualmente la gente va a estar alineada con esto. Pero no solamente tiene que estar alineada, tiene que saber cuándo se equivoca, tiene que saber cuándo revisarlo, tiene que saber cuándo está fallando y a quién, y volvemos a la parte del procedimiento, del proceso, a quién tiene que hablar cuando algo no va bien. Cuando hay alguna mejora, ¿dónde se eleva eso? ¿Cómo vamos evolucionando estas herramientas? Si se dan cuenta, la parte donde pongo IA o la parte de Machine Learning está aquí a la derecha como una tecnología más. Y es que no viven solas. Estas herramientas no es que uno diga, no es un algoritmo de inteligencia artificial. No, es un LLM. Un LLM por sí solo pues está bien para que juguemos, pero no va a funcionar por sí solo. Hay que integrarlo dentro de los sistemas. Y integrarlo muchas veces con robots, por ejemplo, con un RPA. Integrarlos a veces con conocimiento del proceso, entrando con minería de procesos. Si lo vemos de una forma aislada, no vamos a conseguir tener tampoco ese cambio en el proceso, porque es una pieza muy pequeña. Hay que verlo por completo. En este sentido, si se dan cuenta, hemos hecho el recorrido de qué es lo que me hace falta, cómo evaluamos esas iniciativas. Para esto hace falta gente que no solamente conozca un poco técnicamente, sino también que sepa realmente de qué va el proceso. Cómo facilito la vida a ese usuario. Cómo nos organizamos y cómo tenemos que realmente estructurarnos o cambiar algunas estructuras y poner esos incentivos para la gestión del cambio. ¿Para qué? Para usar la tecnología. Y lo digo bien, lo digo usar, ¿vale? No hace falta hacer ningún tipo de revolución, no hace falta que todo el mundo nos pongamos a desarrollar un llama, pero sí que hace falta que sepamos cuándo y cómo usarlos. Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer al final? Pues no solamente queda en el papel teórico organizativo, sino que esto hay que aterrizarlo. Y hay que aterrizarlo con gente que efectivamente sepa desarrollar estos casos. Y esa especialización es compleja. Yo siempre me remito a un manifiesto que en su momento decía Peter Norvig. Peter Norvig es uno de los fundadores de Google, que decía, no tengas prisa por aprender a programar. Se tardan 10.000 horas en aprender a programar profesionalmente, a ser bueno, a ser como él, o a ser casi como él. No todos son Peter Norvigs. Esas 10.000 horas, que es lo que hace falta para aprender a jugar bien al ajedrez, no saber mover las fichas, sino para saber jugar bien, también son necesarias para estos especialistas. Y como son campos relativamente nuevos, muy pocas personas van a tener esa capacidad de especialización dentro de este ámbito. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Poquito a poco. No se puede correr, ¿vale? Es imposible. Hay que formarlos, hay que ir formando este equipo de especialistas y ir haciéndolo crecer de a poco e ir acometiendo estos cambios de forma ordenada. Lo que va a ocurrir, si no les ocurre, seguramente les va a ocurrir dentro de pocos meses, es que van a empezar a brotar en todas las áreas de las compañías usos de la inteligencia artificial, en este caso generativa, porque es la que está más en boga, y cada área va a empezar a tirar por su lado. Esa oleada hace que no solamente se pierdan sinergias, sino que muchas veces, además de perder sinergias, se lleguen a vías muertas que no se aprenden de ellas, porque cada uno va por libre. Por eso, la importancia que estábamos diciendo del modelo de gobierno. Dentro de esto, que hemos hablado
un poquito. Dentro de la GenAI, seguramente los casos que más les suenen sean los casos de procesamiento de lenguaje, lo que es voz, lo que es texto, y es donde está gran parte del potencial. Solamente por anticiparles, porque eso que tenía aquí la parte del GBL digital, la investigación ahora está intentando usar las técnicas de GenAI para la simulación de procesos complejos. Por eso aquí la parte del digital twin. Y parece que en el futuro seguramente va a ir por ahí, dentro de 4 o 5 años lo estaremos viendo, aunque ahora mismo lo que veamos es la parte de NLP, de procesamiento de lenguaje natural. ¿Vale? Sin más, voy a dar paso a mis compañeros que van a entrar en harina y van a empezar a contar más los casos de uso y cómo han ido aplicándolo, y algunos casos que nos va a enseñar también David de documentos. Lo único que quería es hacer esa introducción para remarcarlos una vez más. Como todas las tecnologías, pero en concreto y especialmente con la inteligencia artificial, si no cambiamos la forma de organizarnos y los procesos, no va a ser de utilidad. No consiste en compro una IA o pongo una pieza, no consiste en eso. Hay que cambiar el proceso. Y eso es doloroso, y costoso, y difícil, y lento, pero es la única forma de que sirve para algo. Si no, vamos a volver al punto de partida con una herramienta comprada que no nos está aportando lo que creíamos que nos iba a aportar. Nada más. Javier. Me he dejado aquí la petaca. Vamos allá. Bueno, qué fácil hablar de inteligencia artificial generativa. Un tema que nadie de vosotros conoce, nadie ha oído hablar. Creo que nunca os han bombardeado, no habéis visto los vídeos esos maravillosos que publican por ahí de las sillas volando y de esas cosas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero esto, ¿de qué va? Diréis algunos. Aparte de hacer imágenes muy flipantes y algunas cosas así, pues seguro que va de algo interesante. Pero yo he venido aquí, hoy me toca ser el malo de la película, voy a bajar el hype. La inteligencia artificial no vale para nada. No, hombre, no. La inteligencia artificial generativa vale para mucho y creo que va a hacer un cambio de paradigma en lo que es la tecnología. Pero también os advierto que la inteligencia artificial generativa no va a conducir un avión, no va a conducir un tren, no va a serviros la cena. Es decir, que hay muchas profesiones que van a seguir muy válidas y cada vez más. Es verdad que la inteligencia artificial va a cubrir un gap que hasta ahora no se cubre. Pero vamos a poner, como dijo aquel, blanco sobre negro, ¿no? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial generativa y qué es lo que no hace también? Hay mucha inteligencia artificial, como sabéis, la inteligencia artificial generativa es una parte dentro de un grupo muy grande de inteligencia artificial, dentro del deep learning, dentro de las redes convolucionales, con lo cual al final es una pequeñísima parte, lo que pasa que es una parte que se ha convertido muy importante. ¿Qué es lo que hace bien o por qué lo ponemos en la izquierda? Pues hace muy bien explicar cosas sin que le des el contexto completo de las mismas. Es decir, te permite decir de qué cosas estás hablando sin necesidad de que conozcas todo el contexto, y eso evidentemente se le asocia a una persona, ¿no? A una persona le asocias que sin saber mucho de un tema se ponga a hablar demasiadas veces, ¿no? Seguro que muchas veces la gente habla demasiado de cosas que no sabe, y esto lo hace muy bien la inteligencia artificial generativa. También, entre comillas, aprende, porque no aprende, es una cosa que luego veremos. No aprende nunca. Lo que hace es personalizar conocimiento. Esto lo hace muy bien porque al final son modelos de lenguaje, con lo cual sabe hablar muy bien. Por tanto, sale muy bien identificar cosas dentro del texto, incluso con imágenes, incluso en cosas muy diversas. Y por último, lo que ya habéis visto, ¿no? Hace imágenes, hace informes, hace cosas de cero. Eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Más allá de que haga imágenes muy chulas y que haga cosas así, lo verdaderamente importante es que nos pueda ayudar a hacer un informe, una hoja de cálculo, una presentación, es decir, nos va a ayudar mucho a crear. Ojo, yo le llamo, y es mi spoiler de hoy, es el becario listo, ¿no? La inteligencia artificial generativa hoy por hoy es un becario listo. Probablemente dentro de 2 años se gradúe y ya no sea becario, pase a ser un junior con promesa, y a lo mejor dentro de 5 pues estamos todos retirados y ya gobierna el mundo tipo Skynet, ¿no? Pero todavía está un poco lejos dicha situación, ¿no? Y además, como os digo, el avance de los LLMs va muy asociado a la rapidez de contestación y a la precisión, pero no tanto a las cosas que no va a llegar. ¿Y dónde no va a llegar? Pues un poco lo que tenemos a la derecha, ¿no? No va a llegar en todo lo que tiene que ver con motores de reglas, algoritmos. Toda la algorítmica existente sigue siendo súper válida.
De hecho, es muy potente lo que se puede hacer mediante generativa ayudando de los motores de reglas existentes. Evidentemente, todas las tareas que estén diseñadas para que haya personas detrás de ellas, la inteligencia artificial generativa va a ser muy difícil que las complete. Eso no quiere decir que no pueda hacer tareas administrativas, al contrario. Donde es más potente es haciéndose muy especialista sobre un tema, ¿no? Es decir, yo quiero ser muy especialista en las guerras del Peloponeso, ¿no? Y seguro que si os gusta Grecia y tal, o la historia como a mí, seguro que sabéis mucho de dichas guerras, ¿no? Bueno, ahora si le preguntáramos a GPT, a Gemini, os contestaría con lo que pone la Wikipedia, que es con lo que le han entrenado. Pero si quisiéramos hacer una ¿por qué se perdió las Termópilas? O ¿fue la estrategia de las Termópilas correcta? Seguro que alguien ya lo ha sacado en Wikipedia y también lo hace. Si vamos más profundamente, ¿por qué la estrategia de ataque en el último momento sobre la última loma fue errónea cuando entraron los cartagineses? Bueno, ahí es donde empieza a entrar la generativa. Es decir, tomar deducciones sobre un tema muy, muy específico. En cuanto a las empresas, ¿qué nos ayuda? Pues nos ayuda a hacernos muy especialistas sobre un tema. Tenemos una aplicación, tenemos una documentación que tenemos en muchos sitios y no tenemos ni idea sobre ella. Y necesitamos hacer a alguien súper inteligente sobre la misma. Con lo cual, vamos a usar a ese becario listo. Cuando he dicho un becario listo, pueden ser 1000 becarios listos que a la vez los tengo para poder ayudarme. Pero seguro que vosotros, como digo, ya sabíais lo que era la generativa antes de llegar aquí. Por tanto, no os estoy contando nada nuevo. Es una cosa que conocéis de sobra, la tenéis súper presente. Incluso muchos de vosotros ya habréis hecho pilotos, más allá de meteros en ChatGPT y preguntarle por el número de la lotería, quién va a ganar el próximo Mundial o la Eurocopa y demás, y ver que eso falla como una escopeta feria y que no sirve para nada, ¿no? Porque no es ese Skynet que esperamos. Seguro que habéis hecho pilotos o estáis empezando a hacer pilotos. Estáis en una fase donde vosotros mismos, gratuitamente, entráis en ChatGPT, podéis entrar a través de Microsoft, podéis entrar a través de Gemini, podéis entrar en cualquiera de los miles chatbots que existen. Os deja cargar 1 o 2 documentos, le empezáis a hacer preguntas sobre esos documentos y veréis que, joder, esto mola, esto es prometedor. Pero luego, cuando empezáis a cargar más cosas, la verdad es que empieza a fallar, ¿no? Antes de hacer un proyecto de inteligencia artificial generativa, hay que seguir una metodología muy clara y hay que ayudarse muy claramente de una serie de reglas, ¿no? Lo hemos llamado 6 reglas, pero dependiendo de la organización podemos hablar de más reglas. Es muy importante saber en qué madurez de compañía estáis, ¿no? Es decir, va a sonar muy obvio, ¿no? Pero esto va de on-prem y cloud, ¿no? Y esta discusión a lo mejor la podríamos haber tenido hace 15 años. Pero ahora que muchas compañías están volviendo al on-prem, ¿no? Vuelve a ser una discusión, ¿no? Muchas vuelven por coste, otras vuelven por seguridad, otras vuelven por otro tipo de razones. Pero es muy importante que tengáis claro que no va a ser igual la adopción de generativa en una compañía que esté totalmente transformada que una que esté sin transformar. Cuando digo transformar, no solo que hayáis movido las cosas al cloud, lo que yo llamo pegar una pata para arriba, ¿no? Porque al final muchas compañías lo que hacen es vamos a subirlo todo al cloud y ya somos felices. Todo en el cloud, fantástico. Al contrario, es mucho peor, ¿no? Porque más coste, menos fiabilidad desde el punto de vista que las aplicaciones no son microservicios preparados para correr en un cloud, con lo cual van a ser mucho menos fiables, vais a tener que poner un soporte mucho más avanzado, que sepa más de cloud, mucho peor. Es muy importante, antes de abordar un proyecto, que tengáis claro dónde habéis fallado, si habéis fallado, ¿no? Qué pilotos habéis hecho, qué tipo de soluciones habéis estado montando, de cara a entender claramente por dónde tiene que tirar, ¿no? No es lo mismo una persona de IT que una persona de legal, que una persona de comunicaciones, que una persona del departamento de cobros. Cada departamento tiene su especialización. Por tanto, es muy importante que tengáis claro quiénes van a ser los que van a recibir esa aplicación. Al final, uno de los errores que se comete, y empiezo con el modo talibán que llamo yo, es el prompt engineering, ¿no? Todo el mundo dice, no, tienes que aprender el prompt engineering, a saber qué preguntar, cómo preguntar. No, eso es un mal diseño de la aplicación. A nadie, más allá de que te sepan dar un curso de conducción y tengamos el carnet de conducir, los coches se conducen todos de una manera equivalente, ¿no? Entonces, no se puede estar especializándose en cada modelo de coche. Por tanto, es importante que las herramientas de Gemini sean fáciles de usar.
También los objetivos del proyecto. No tiene mucho sentido que no tengamos un objetivo, más allá de un KPI, ¿no? Porque al final dices, quiero que este proyecto me permita ahorrar en mano de obra, me permita acortar los tiempos en los cuales entrego la documentación. Para ese ROI, evidentemente, es una cosa que es muy obvia, pero al final hay que invertir. Esto va de inversión, esto va de gastar dinero en soluciones. Es verdad que el ROI en estos proyectos, por nuestra experiencia, es muy alto. Estamos hablando de ROIs entre 6 y 8 meses. Es decir, que soy capaz de la tarea que he transformado mediante generativa, amortizarla en menos de un año. Es decir, que si voy a mi jefe con este ROI, pues es muy probable que esto entre, porque al final va a tener un CAPEX muy bajo, ¿no? Y por último, y no menos importante, es todo lo que tiene que ver con los datos, ¿no? Al final, generativa y todas las IAs sin datos no son nada. Por tanto, es fundamental saber dónde van a estar nuestros datos. Lo he dicho al principio, ¿no? Que necesitamos saber la madurez, ¿no? Si tenemos un data lake, si tenemos plataformas que hemos transformado, si realmente lo que tenemos es, como todas las organizaciones, un batiburrillo de información en diferentes fuentes, algunas carpetas en servidores, SharePoints, servidores de impresión, es decir, miles de sitios donde tenemos toda la información y que está, pues, como Dios la trajo al mundo, ¿no? Eso son lo que nos tenemos que preguntar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mediante generativa? Pues mediante generativa, los 4 bloques de trabajo van a ser los marcados aquí, ¿no? Es decir, el primero, todo lo que tiene que ver con interpretar un texto y hacer un resumen del mismo y poder sacar información del mismo. Es decir, lo que hemos llamado nosotros agentes, convertir a ese becario listo en un agente sobre una tipología. El legal, convertirle en legal. Ahora David nos va a contar un caso muy, muy específico sobre lo que estamos haciendo nosotros en toda la parte de documental. Es decir, hacemos a una persona súper inteligente en un topic documental, con lo cual es como si tuviéramos N documentalistas, N personas realizando esa tarea de manera manual, y David nos va a enseñar que es capaz de optimizar tanto tiempos como personas, lo cual es muy importante porque al final vivimos de esto, ¿no? También hay una línea de trabajo muy IT, que es la parte de generación de código, ¿no? Antes hablábamos de la parte de programación, ¿no? Y que se tarda mucho en convertir a un buen programador en programador, ¿no? Ahora generativa lo que está cortando son los tiempos. No va a eliminar al analista funcional, pero sí que va a eliminar a un junior que tenga poca experiencia, ¿no? Por tanto, al final, todo lo que sea generar bases de datos de conocimiento muy amplias y explotables de una manera directa, generativa va a ser muy útil. Bueno, ¿y qué aportamos nosotros como compañía, ¿no? Porque LLMs hay, pues si entráis en Hugging Face, que es una de las plataformas de referencia de LLMs, veréis que hay 200.000 fácil LLMs más los tailor-made, ¿no? Los trajes a medida que se hacen de LLMs, que son fine-tunings de los Llama, de los Cloud, de los Claude, no Cloud, en francés, Claude, todos los modelos que tenemos ahora, los modelos mini, ¿no? Que están saliendo, es decir, hasta ahora íbamos más grande mejor, ¿no? Grok, el modelo que tiene Meta, 360 gigas. Buah, a ver quién corre eso, vamos, como no lo troces, eso no hay quien lo use. Llama 3, por ejemplo, con 7 gigas es simplemente tan potente o más potente que el modelo Llama 2 de 70 gigas, ¿no? O sea que en una generación, cuando digo una generación, es decir, en 6 meses, hemos ahorrado casi una décima parte de la capacidad computacional que necesitábamos para correr esto. Pero nosotros no fabricamos LLMs porque van muy rápido, nosotros ahí no aportamos nada. Nosotros lo que hemos hecho ha sido inventar nada, aplicar una pieza llamada RAG, ¿no? Que es un Retrieval Augmented Grounder, que lo que hacemos es dar contexto. Es una pieza que nos permite dar contexto sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué es una pieza que aporta valor? Porque al final esa pieza nos puede dar contexto legal, nos puede dar contexto de compras, nos puede dar contexto de un CRM, nos puede dar contexto sobre documentación. Al final es una pieza que es cross y que ahora la vais a ver aplicada en tiempo real y cómo se aplica en un proyecto real, pero que es un proyecto que se puede escalar a todo lo que queramos y que nos puede permitir hacer una gran cantidad de soluciones y de productos basados en esta pieza intermedia que es nuestro RAG.
Y por último, como sabéis, es muy importante que la información esté almacenada de una manera responsable, que la IA cumpla unas normativas. Antes hemos comentado un poco la parte de la normativa que se va a transponer ahora y que va a afectar a cómo se aplica la IA, pero es fundamental que tengáis claro que el gobierno del dato tiene que ser una de las discusiones principales que tengáis cuando implantéis estos proyectos. Si lo hacéis dentro de la casa, si usáis modelos, como llamamos, congelados, no va a haber ningún problema. Si usáis hiperescalares, pues habrá que discutir con el hiperescalar cómo se gestiona dicha situación. Y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos, David. Dale por ahí. ¿Cuál es? ¿El de la derecha? Vale. Hola. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Bueno, pues gracias, Javier. A partir de este momento, bueno, desde Inetum estamos trabajando en varias líneas, ¿no? De toda la parte de gobierno que ha comentado Pedro y luego cómo extender toda esta generativa a las diferentes áreas de negocio. Y yo, en mi parte, lo que vengo a contar es, bueno, del área de negocio en el que pertenecemos, que está relacionado con todo lo que es el tratamiento inteligente de la información, ¿vale? Históricamente veníamos del mundo de la gestión documental, archivo, sistemas de BPO, OCR, todo este tipo de cómo poder aprovechar la información que hay en los documentos para ponerlo al servicio de las organizaciones, ¿no? Por eso, bueno, un poco aquí el eslogan, ¿no? Travesía del documento al dato. Ya he estado en varias ponencias hoy en las cuales se habla de IA mucho y se habla de dato, ¿no? Entonces, muchos de estos datos se encuentran en los documentos, ¿no? Estas son estadísticas, ¿no? que en ponencias que hemos estado pues, se ponen de manifiesto, ¿no? El 40% de los datos, esto a nivel de administraciones públicas y los ciudadanos, ¿no? El 40% de los datos que aportan los ciudadanos no se capturan, es decir, están dentro de los documentos y no llegan a utilizarse. Y luego muchos de estos datos que sí que se llegan a capturar o a optimizar, realmente no hay un gobierno de ese dato para poder aprovechar esa información, ¿no? Entonces, desde hace ya mucho tiempo, el contenido de los documentos es un contenido oscuro, o sea, digamos que no está a disposición de las organizaciones, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro área, ¿no? Veníamos haciéndolo hasta ahora, digamos que es nuestro expertise, y la entrada de la inteligencia generativa, principalmente, ha hecho que muchas de las cosas que hacíamos se puedan hacer de otra forma, se pueden hacer más rápido, incluso que muchas de las cosas que queríamos hacer y que no podíamos, con la inteligencia generativa se llegan a conseguir, ¿no? Entonces, esto es un cambio ya dentro de nuestro área de negocio pues, sustancial que hemos empezado a aplicar en nuestros proyectos en los que ya estábamos en nuestros clientes, ¿no? Y aquí, digamos que lo que quiero mostraros son pequeños servicios que no casos de uso, ¿vale? Aquí son un conjunto de pequeños servicios que estamos y que tenemos disponibles en una plataforma que estamos desarrollando y que ya está a disposición y trabajando en varios de nuestros clientes, y que lo que hacen estos servicios es que, una vez orquestados, una vez combinados unos con otros, poder dar cobertura extremo a extremo a procesos de negocio, ¿vale? A procesos de administración pública. Veremos un caso ahora mismo, ¿no? La administración pública es uno de los puntuales en esta parte, ¿no? Porque las necesidades y el gran volumen de documentación no estructurada que tienen es muy relevante, con lo cual es un punto a trabajar, ¿no? Los 5 bloques importantes en los que nos estamos moviendo es, por una parte, la parte de segmentación de documentos, ¿no? Normalmente los documentos llegan a las administraciones públicas a través de un registro, a través de un portal o a través de presencialmente, en que hay que digitalizar y que es un punto de entrada, y que a partir de ahí necesitamos hacer varias cosas. Por una parte, necesitamos clasificarlo, necesitamos en algunos casos separarlo, porque el documento viene en un mismo PDF, vienen diferentes tipos de documento que después no podemos gestionar o que después no podemos archivar de forma adecuada porque está digitalizado como un modo expediente y no como un modo documento, con lo cual eso nos crea tensiones luego a nivel de cómo almacenar esa información. Y luego clasificarlo. Es muy importante porque en los sistemas de registro principalmente es un tema que lleva mucho tiempo detrás de personal de back office o personal que tiene que estar pues bueno, clasificando o catalogando de los determinados documentos, ¿no?
Dentro de esta parte de inteligencia de los documentos se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer temas de resúmenes, se pueden hacer análisis, formatear la información para que sea de una forma que tú en tu proceso de negocio te venga mejor. Entonces, hay mucho tratamiento de esta parte. Y ahora veremos que, como tal, un proceso de clasificación, bueno, te puede dar, o un resumen, te puede dar un valor en un negocio, en un proceso de negocio, pero cuando los articulas conjuntamente, consigues mucha más potencia. Esto lo veremos en un caso posterior y algún caso que os explicaré. Otra parte importante, muy importante, extracción de información. Vale, tenemos los documentos, los tenemos clasificados, tenemos la información, pero lo que estábamos hablando, ¿no? Ese gobierno del dato, esa información que está dentro de los documentos, no la tenemos disponible, ¿no? Entonces, a partir de aquí se pueden hacer muchas cosas. Extracción de metadatos, que esto en el mundo del OCR pues ya se venía haciendo desde hace muchísimos años, ¿vale? No ha descubierto nada, pero el hecho de combinar esta parte de OCR con inteligencia generativa te permite extraer una información que hasta ahora no era posible con el OCR. Información no estructurada, información que haya en un contrato, que haya en un formulario que presenta un ciudadano, en un expediente. Es información no estructurada que no siempre está en el mismo sitio o que está redactada de una forma totalmente, bueno, pues como un texto libre y que es difícil extraer esa información. Entonces, ¿aquí qué aporta la generativa? La generativa te aporta el hecho de que entiende ese documento, entiende esa información y como entiende esa información es capaz de extraerte la información de una forma mucho más eficiente. Incluso información contextual, ¿no? Información que no está implícitamente en el documento, pero por el contenido que hay en el documento puedes inferir esa información, pues también es posible sacar esa información, ¿no? Otro tipo de extracción de datos de esta información del contenido pueden ser los datos de carácter personal, es un caso de uso muy típico, ¿no? En un documento yo puedo extraer los datos que son de carácter personal, pues un nombre, una dirección, una cuenta bancaria, lo que sea, y a partir de ahí ese documento anonimizarlo, es decir, ocultar esa información para pues, compartirlo con un ciudadano, compartirlo con un tercero o lo que sea. Esto en la administración pública es muy importante, ¿no? Porque bueno, pues nos encontramos casos en los que este tipo de tareas se hacen incluso a mano, ¿no? Si tienes que compartir un documento con un tercero, pues tienes herramientas para tachar esa información de alguna forma para poder compartirlo, ¿no? Entonces, la generativa en esto es muy buena. Te identifica esos datos de carácter personal y luego pues, aplicas técnicas ya más informáticas a la hora de ocultar esa información en los documentos. Más temas. Lo introducía un poco Javier antes, ¿no? Todo el tema de lo que es búsquedas avanzadas de información. En el momento en el que tú tienes un conjunto de documentos, tienes un repositorio documental, tienes pues, bueno, un gestor documental, tienes la posibilidad o información relacionada con un expediente administrativo o con un procedimiento concreto, tú tienes una información contextual que puede estar o que está en bases de datos o puede estar también en documentos. Entonces, toda esa base de conocimiento la puedes poner a disposición del servicio, ¿no? Pues puedes utilizarla pues, para hacer búsquedas dentro de esos documentos, que bueno, pues es como una búsqueda en una gestión documental avanzada, por así decirlo, porque puedes preguntar por lenguaje natural, pero luego también te permite aprovechar esa información contextual y enriquecer tus procesos de negocio, ¿no? El conseguir automatizar o dar apoyo a la persona que está tramitando un proceso con bueno, pues esta consulta en un entorno que es acotado, un entorno que es el conocido y es tu contexto, ¿no? A nivel de negocio. Y con todo esto, y conseguimos la granularidad del dato, ¿no? O sea, todo lo que decíamos de travesía del documento al dato. Bueno, pues para llegar a esa travesía del documento al dato necesitamos todo lo anterior o parte de lo anterior y luego a partir de aquí ya podemos hacer una gestión documental orientada al dato o puedes enriquecer plataformas de datos para poder explotar bien esa información, ¿no? Y por último, todo esto en el mundo de la validación y de la tramitación. Esto es un cambio sustancial, ¿no? A partir de todos los procesos de tramitación, muchos de ellos, imaginaros, el que veremos ahora y que os explicaré, está relacionado con temas de subvenciones, ¿no? Pero cualquier solicitud de ayuda en un proceso de contratación para validar unas ofertas, etcétera, existen procesos de validación dentro de los procesos administrativos. Entonces,
Si yo tengo esa base de conocimiento previa, que son esos criterios que yo evalúo, para una justificación de una ayuda, pues puede haber una serie de requisitos para yo conceder esa ayuda, o en un proceso de ofertas de contratación, pues cuáles son los criterios objetivos con los que yo evalúo una oferta. Yo tengo esa base de conocimiento que la puedo comparar con los documentos que me aporta el ciudadano, la empresa o el proveedor que oferta ahí, y comparar esa información. Y aquí es donde la generativa tiene un valor sustancial, ¿no? Esa información que me aportan en documentos principalmente y esa información que yo tengo contextual, la cruzo para poder tener una primera valoración de esos criterios de evaluación, ¿no? Pues para un caso como el podría ser un proceso de subvenciones, pues suele tener unas etapas típicas, ¿no? En un proceso de tramitación, ¿no? Pues hay una revisión de las solicitudes, hay una valoración, hay una propuesta, etc. Y lo que hemos hablado antes, esos microservicios, esas microgestiones, se pueden orquestar para ese proceso tramitarlo de extremo a extremo, ¿vale? ¿Aquí qué interviene? Pues en el proceso de revisión de solicitudes, pues bueno, una identificación de la documentación aportada. Una especie de lo que estábamos hablando antes de clasificación, ¿no? No es exactamente una clasificación, pero sí te está diciendo que los documentos que yo espero son los que hay aquí, ¿no? Obviamente clasificación y extracción de datos, ¿no? A partir de aquí, yo la información que tengo, pues puedo extraer la información que yo necesito para mi proceso de negocio, para ese proceso de validación. No me necesito todo el documento, necesito la información que yo necesito para la siguiente fase, ¿no? Valoración de estas solicitudes. A partir de aquí hago la baremación. Yo tengo unos criterios, lo comparo con estos resultados y hago esta baremación. Luego, a partir de aquí, propuestas de resolución. Pues bueno, pues utilizar temas de resúmenes. Aprovechar la información que ya tengo de los criterios que ya he seleccionado, pues para resumir esa información o para generar un contenido de una propuesta de resolución. Luego puedo hacer una justificación. Para justificar esa subvención, pues también puedo generar documentos, puedo hacer clasificación de elementos, etc. Y luego, todo esto, tenerlo integrado en un proceso de búsqueda de información, ¿no? Con ese chatbot o con esa consulta general, ¿vale? Entonces, la idea de todo esto, en este caso es un caso de subvenciones, ¿no? Imaginaros un caso de contratación, ¿no? Que un licitador tiene 3 ofertas, se presentan 3 ofertas, hay unos criterios, pues esto mismo se puede hacer. O en un proceso de una ayuda a la dependencia, o una ayuda a la vivienda, o una ayuda al alquiler, por ejemplo, ¿vale? Que son casos que estamos trabajando ya con alguna administración, ¿no? Pues lo que os encontráis es un aluvión, además suelen ser en periodos muy cortos de tiempo, y que os entran 25.000 solicitudes o 25.000 expedientes en X días o en X meses que lleva. Entonces, esa posibilidad de hacer una primera baremación de esos criterios y ya estar a disposición de la persona que está haciendo esta tramitación o que está haciendo esta ayuda, ahorra unos tiempos brutales. No quiere decir que esto sea automático, ¿no? Decir, oye, tengo los criterios, tengo eso, y ya todo vaya automático, sino que después es una ayuda a esa persona que está haciendo ese... Y los tiempos son increíblemente mucho más rápidos, ¿no? Repercutiendo en 2 cosas, ¿no? Repercutiendo en un menor trabajo a nivel de back office, a nivel de la personal de empleado público que está haciendo este tipo de trabajo, lo cual pues, le quitas mucha carga de trabajo de temas poco interesantes o que aportan poco valor en algunos casos. Y luego, por otra parte, cómo repercute en el ciudadano. En el ciudadano, obviamente, cuando tú una propuesta de ayuda, una propuesta de una subvención, consigues acortar esos plazos en este back office, se repercute directamente en la ciudadanía en los tiempos de respuesta que hay, ¿vale? Y esta era lo que os queríamos presentar hoy. Todo esto que estábamos hablando ya en nuestra parte es algo real, no es un PowerPoint, no son ideas, ¿vale? Quiero que esto quede claro, ¿no? Porque con esto de la IA también hay mucho hype, ¿no? De decir, pues bueno, todos queremos hacer esto, pero todavía estamos muy lejos de llegar a esto, ¿no? En este caso, ya disponemos de una plataforma que hace todo esto, ¿vale? En una ponencia de este tipo no se puede hacer una demostración, pero podríamos enseñároslo. Entonces, con lo cual, nosotros a disposición vuestra, si os puede interesar en algún momento,
para que os enseñemos esta plataforma, cómo funciona y cómo se integra dentro de los procesos de negocio de las administraciones públicas para poder agilizar todo este tipo de tareas, ¿no? Y por mi parte, nada más. Nos quedan 5 minutos. Nos han ceñido muy bien al tiempo previsto. Nos quedan 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia. Suele ser difícil que alguien haga cualquier pregunta, comentario o sugerencia así de entrada. Entonces la voy a hacer yo y si os animáis, seguimos. Es indudable que la administración pública va a cambiar de arriba abajo con todo el tema de inteligencia artificial. Pero por el conocimiento que tenemos y por la experiencia que tenemos en Inetum, ¿este cambio se está notando ya y en qué se está notando? El que quiera responder. Pues se está notando todos los días. Sí, hola. Se está notando todos los días. O sea, desde que empezamos un poco a trabajar con toda esta línea de negocio dentro de Inetum y que, bueno, cómo aplicar la generativa en diferentes áreas de negocio. Yo ahora estoy representando un caso dentro de lo que es todo Inetum, ¿no? Pero todas las áreas de negocio tienen la responsabilidad de impulsar su negocio, sea la gente de SAP en el mundo de SAP, la gente de desarrollo en el mundo del desarrollo, la gente de Salesforce en el mundo del Salesforce, ¿no? Y la realidad es que allí donde vamos, allí donde hay una presentación, o sea, el interés de los clientes en este tipo de soluciones es una realidad. O sea, no es un tema que se ve lejano, sino que ya se están viendo los medios para poder empezar este tipo de proyectos. Y ya no estamos en el cómo vamos a empezar, sino que ya estamos trabajando en muchos clientes y que ya muchas administraciones públicas tienen la IA como una de las herramientas que están transformando todo su negocio, ¿no? Entonces, ya no es, quizá el año pasado solo había 2 ponencias de inteligencia artificial, pero seguro que no había muchos casos prácticos. Esto ya ha cambiado, ¿no? Todavía quedan muchos casos por implementar, pero ya hay realidades, ya hay casos en los que se está trabajando. Pues muy bien, esta es la opinión de alguien que sabe cómo está afectando todo esto. No sé si tenéis alguna cuestión o nos vamos. Parece que lo segundo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.